Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes aquí en Asia Movimiento, que nació con la especialización en Asia y se fue extendiendo al eje sur-sur. Y hablando del eje sur-sur, hoy vamos a tocar el tema de África, este continente un poco olvidado por nosotros, olvidado e ignorado, principalmente por los grandes medios de comunicación. Así que Marcelo, ¿cómo estás? Hacernos una introducción de lo que vamos a mostrar hoy. Sí, me quedé pensando en lo que dijiste. Yo creo que sí, está más ignorado creo que por los medios de comunicación hoy que por las empresas o por los sistemas económicos, que yo creo que ya son unos años que han detectado que África no era el continente perdido, sino es, como ellos creo que dicen, el continente de las oportunidades o de la esperanza o algo así. Creo que lo que sí es, bueno, es muy reciente, estamos grabando unas horas después que se confirmó la victoria de Trump, y lo primero que debemos hacer es tratar de medir el impacto de acuerdo a las políticas tradicionales de Estados Unidos en Occidente. Entonces, yo creo como para arrancar la charla y por ahí viendo un poco lo que estaba antes de esto, África tiene muchos países son productores de petróleo y creo que eso fue una de las primeras cosas que se empezó a sentir en los últimos años con estas políticas de bajar el precio, que muchos dicen que estaba dirigido contra Rusia y contra Venezuela. Entonces queríamos que tocar uno de esos temas, que sería arrancar viendo cómo fue ese impacto. Muy bien. Nosotros volvimos a traer uno de los poquísimos especialistas en este continente, que es Sergio Galeana. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, un placer enorme. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá de vuelta. Sergio, qué increíble, ¿no? Tantos años, ya hace un par de años, tantos años parece, pero ya hace un par de años largos que hemos hablado, que vimos, tocamos mucho el tema de la política de este país, de estas guerras tribales que aún siguen sorprendiéndome, como en el caso de la República Democrática del Congo, que pareciera una tierra olvidada por Dios, y como dijo Marcelo, la expectativa que hay con la victoria de Trump, porque yo estuve leyendo justamente una nota donde hablaba que al tener Occidente el apoyo a Ruanda hace que la República Democrática del Congo sea tierra de nadie, donde van ahí, hay grandes masacres. ¿Podemos arrancar por ahí el tema? Sí, bueno, a ver, en el caso de la República Democrática del Congo, la situación que existía de país dividido, en guerra, la intervención extranjera de Ruanda, de Uganda. Bueno, felizmente es una situación que está en vías de solución. Bueno, de hecho, hay un gobierno, hace ya varios años que hay un gobierno que por lo menos formalmente ejerce la soberanía sobre todo el territorio. Los problemas hoy en el Congo son otros, que tienen que ver con que los acuerdos que habían puesto fin a esa guerra habían creado un gobierno de transición, el presidente Kabila ganó unas primeras elecciones, ganó su reelección, formalmente la Constitución le prohíbe un tercer mandato, él en un momento quería ir por un tercer mandato, bueno, el problema es que no puede ir y hay una situación de incertidumbre respecto de cómo se va a resolver esta situación, que tiene fecha de vencimiento concreta, porque en diciembre formalmente tendría que... Diciembre de este año tendría que cambiar el gobierno. Claro, y ellos lo que piden es la no injerencia extranjera, justamente para que ellos puedan solucionar sus propios problemas. ¿Es así? A ver, hay una situación, también es verdad que el gobierno actual del Congo, Kabila hijo, no es el Kabila padre, ¿sí? Es un gobierno que tiene un acercamiento con los países occidentales, que de alguna manera no cuestiona la forma de inserción del país en el mercado mundial. Hay una situación que es concreta, que es que lo primero que tuvo que hacer ese gobierno es reconstruir la autoridad del Estado sobre todo el territorio, amenazada por vecinos que, si uno nos ve en el mapa, son muy pequeños, como Ruanda, pero que efectivamente habían logrado una injerencia muy grande. En el este del país sigue habiendo fuerzas irregulares apoyadas por el gobierno ruandés, pero ese primer objetivo fue un objetivo logrado, que era restaurar de alguna manera la autoridad del Estado sobre todo el territorio. Respecto de la injerencia extranjera, es verdad que el gobierno también, de alguna manera,
auspició esa intervención, esa injerencia extranjera, especialmente a partir de las concesiones mineras, de las formas en que se vincula la integración a los mercados financieros internacionales, el acercamiento a Francia, a Bélgica, a Estados Unidos, con lo cual difícilmente uno podría pensar en el gobierno actual del Congo como un gobierno que desafíe el mundo o las formas en que se produjo la inserción de África en el mundo contemporáneo. De todas maneras, sí hay conflictos que son regionales. El enfrentamiento, claro, más allá de que hay una suerte de acercamiento a los potencias occidentales, objetivamente hay un enfrentamiento con algunos países vecinos que básicamente tiene que ver con los recursos que el Congo tiene enormes, ¿sí? Y quiénes son los que se van a apropiar y quiénes van a obtener las regalías sobre esos recursos. Ahí claramente hay un tema en discusión en donde yo creo que los problemas domésticos en el Congo hoy en día tienen más que ver con problemas vinculados a la transición democrática y a la transición política que a problemas de más largo alcance que tienen que ver con una redefinición de la presencia del Congo a nivel mundial. Está Ahora, bien. Teniendo un poco una visión un poco más macroeconómica, una visión más macro de lo que está sucediendo en África y sobre todo con lo que estamos hablando del tema de Estados Unidos y el cambio de gobierno, ¿cómo va a impactar un posible gobierno de Trump en un continente que por algunas cosas creo que venía sufriendo las políticas de los grupos demócratas, que esta corriente globalista que impulsaba Obama y que Hillary era la continuación, había derrumbado el precio del petróleo y eso afectó mucho a la región. Y por otro lado, el pensamiento de Trump da la sensación a veces que en algunas cosas coincidiría más con los países africanos, que suelen ser muy duros con respecto al tema LGTB, por ejemplo, y que eso traía roces con los gobiernos occidentales. Este es un gobierno que parecería ser más permeable en ese aspecto. Sí, a ver. O sea, en líneas generales. Sí, yo creo que en líneas generales, a ver, uno podría pensar como en dos grandes perspectivas. Una, en términos económicos, yo creo que esta corriente globalista, que incluso uno puede pensar como rastrearla ya desde el momento del fin de la Guerra Fría, que tiene que ver con promoción selectiva de ciertos productos o ciertos países, de premiar, entre comillas, a ciertos países aliados de acceso a mercados. Yo creo que en algún punto la política de Trump podría ir, no en términos de petróleo, pero sí en términos de acceso a manufacturas o productos primarios como el algodón o el café o el cacao, que son productos que tienen un mercado en Estados Unidos y que tienen un acceso privilegiado, producto yo conoce como AGOA, que es el acuerdo para el crecimiento, oportunidades para el crecimiento de África. Sí, eso siempre fue una herramienta geopolítica de Estados Unidos. Exactamente. ¿Hay producción propia de Estados Unidos que pueda chocar con eso? A ver, en términos de productos primarios no, en términos de cierta manufactura, el problema es que las manufacturas son muy limitadas, el problema es que en términos de la escala para países pequeños, la manufactura, no sé, Lesoto, la manufactura textil es insignificante respecto al potencial que puede tener Estados Unidos. Ahora, para Lesoto quizás es el superávit o la ruina del país. La supervivencia. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el cierre de esas iniciativas podría tener un efecto muy negativo. Por otra parte también, como el impacto, hay muchas discusiones, el impacto en el mercado doméstico norteamericano es muy marginal, el costo político es mayor que el beneficio en términos económicos. Entonces ahí uno podría pensar que las políticas más proteccionistas de Trump irían en contra de cierta posibilidad o cierta inserción o acceso a mercados en Estados Unidos que tenían algunos países africanos. Y quizás el país que está más preocupado claramente es Sudáfrica, porque sí tiene un desarrollo industrial un poquito más complejo, más sofisticado, y que tiene en Estados Unidos un mercado consumidor. Entonces ahí sí podría haber algún tipo de roces, y sobre todo porque más allá de que Estados Unidos no tiene una presencia militar directa en Estados Unidos, en África, ¿sí? No hay bases militares norteamericanas en África, y de hecho ahí hay como un gran éxito, creo yo, en términos de resistencia de los países africanos de evitar la presencia norteamericana. Hay un comando de Estados Unidos para África, pero que está en Stuttgart. Enemistarse con un gran país como Sudáfrica tiene un costo que quizás en términos de política económica doméstica para Estados Unidos es un costo menor,
a arriesgarse, aunque bueno, uno podría pensar que una cosa es lo que prometía Trump y otra cosa es lo que va a hacer, que la política internacional en países o en territorios remotos le importaría poco, entonces una crisis en África Austral, producto de la crisis económica en Sudáfrica, sería una cosa que a Estados Unidos no le preocuparía. O sea que le va a presentar una oportunidad muy grande a China. Exactamente. Por otra parte, que ya está muy metida. Ahora me quedé pensando en lo que vos hablabas de la crisis, ¿no? Y recuerdo la crisis que tuvo África, la crisis del 2008, la caída de los commodities, sí. O sea, cómo impactaron en estos países de África y cómo están hoy. O sea, mira, a ver, el ingreso de China al mercado mundial, digo, y el aumento del precio de los commodities generó un aumento, digo, fue coincidente con un periodo de estabilización política en general en África, que de alguna manera permitió que algunos países tengan tasas de crecimiento muy altas. Teniendo en cuenta también que en muchos casos venían de un piso muy bajo, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento, sí, era muy alta. Objetivamente, digo, la intervención de China en el mercado mundial y especialmente la asociación de China con África, para mediados de la primera década del siglo XXI, China se convierte en el primer socio comercial de los países africanos, con lo cual eso tiene un impacto muy grande. Efectivamente permitió una mejora en la calidad de vida de muchísimos países africanos y sobre todo salir de cierta tutela que ejercían las antiguas potencias coloniales y en menor medida Estados Unidos. Ahora, ¿y cómo uno de los problemas, sobre todo en el norte de África, es el tema del yihadismo? Sí. Por un lado, se sospecha con bastante fundamento en muchos temas que involucraban a Hillary en el tema de la financiación y la creación de este tipo de grupos, pero a la vez la señal que da Trump, es decir, nosotros nos retiramos, más allá de que, como vos me decías fuera de cámara, las potencias europeas, quienes hacen el trabajo sucio en África, también puede ser como una señal alentadora de decir, bueno, se abren, pueden avanzar ahora. A ver, yo creo que lo que vos planteás es un tema que es fundamental. Digo, si uno mira en el norte de África, el papel de Estados Unidos fue un papel fundamental, la OTAN tuvo un papel muy importante. En el caso de Egipto, en el caso de la llamada Primavera Árabe, en el caso del derrocamiento de Gaddafi y la aniquilación de Libia como país, ¿no? Hoy Libia es un país que no existe. Y en ese sentido la OTAN tiene una enorme responsabilidad. Lo que a mí me parece es que en el caso del norte de África, Estados Unidos tiene una posición más prescindente hoy en día porque el costo claramente de esas políticas lo está pagando Europa, ¿sí? En términos de lo que conocemos la crisis de refugiados, ¿no? Los refugiados, la gran mayoría de refugiados son refugiados que ¿de dónde salen? Salen de Libia, donde no hay una autoridad estatal, en algún punto hasta incluso Gaddafi funcionaba como una barrera de contención. Era el lugar donde iban la mayoría de estos inmigrantes. Incluso había acuerdos entre el gobierno de Libia y la Unión Europea, entre el gobierno marroquí y la Unión Europea, entre el gobierno egipcio y la Unión Europea, en donde parte de esos migrantes, había incluso campos de, podemos llamar de confinamiento de migrantes, en donde el Estado, o sea, había una suerte de terciarización de esa política de contención. Hoy eso, en el caso libio, no existe, y lo que hay son señores de la guerra que cobran a las empresas, podemos llamar pequeñas empresas, que se dedican a traficar personas a través del Mediterráneo. Entonces, esa política en donde en la destrucción de Libia y de alguna manera en el armado de la transición democrática, de la supuesta transición democrática que finalmente fracasa en Egipto, ¿sí? La OTAN tuvo un papel muy importante. El costo del fracaso de esa, uno puede pensar en el fracaso. Hay otros que dicen, en realidad esto era el objetivo deseado, que era crear un cordón de inestabilidad cercano a Europa. Claramente lo pagan los países europeos, no lo está pagando Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos perfectamente se puede retirar y decir, esto no tengo acá, es un problema entre los libios, nos juntamos, fomentamos acuerdos o que se junten las partes, pero no hay un compromiso mucho mayor. ¿Qué pasó con el tema de las primaveras árabes? Digamos que esto afectó mucho el norte del continente, sí, y fue una forma de injerencia de Occidente en esta región. Yo creo que fue de todo un poco. Yo creo que fue el fracaso de un proyecto modernizador por parte de ciertas élites más o menos autoritarias en el norte de África. Si uno mira quienes
participaban de esos movimientos, digo, por ejemplo en el caso de Egipcio, digo, mujeres, universitarios, jóvenes, digo, claramente, digo, esos sectores fueron movilizados políticamente y hay un éxito en términos de un proyecto modernizador. Es increíble que los sectores más permeables a estas políticas implementadas por Occidente sean este tipo de clase, que hablamos una clase media acomodada de determinada manera, con acceso a Internet, con acceso a información. Bueno, precisamente por eso es más fácil. Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido hay el proyecto modernizador en algún punto es una realidad y una promesa, ¿no? Una realidad hoy y una promesa de mejora para mañana. El problema es que cuando vos pensás que ese bienestar actual o esa situación contemporánea no se va a prolongar en el futuro, te hace movilizar porque hay una expectativa de cambio hacia futuro. Si uno mira, no sé, el índice de desarrollo humano de Libia, en el momento en que estalla la rebelión en contra de Gaddafi, es el índice de desarrollo humano más grande de África. O sea, tiene el mismo índice de desarrollo humano que Argentina, por ejemplo. O sea, tiene los mejores indicadores sociales. Algo parecido pasaba en Siria también. Exactamente, exactamente. Es cierto que hay un régimen autoritario, donde hay tensiones que el régimen no puede resolver, y sobre esas tensiones, efectivamente, hay una injerencia extranjera. En el caso de Egipto, claramente, esos actores que se movilizaron fueron incapaces de construir una alternativa propia. Por eso, quien está en condiciones de capitalizar ese descontento en un primer momento son los hermanos musulmanes. Entonces vos podrías decir, pero ¿cómo? Las mujeres emancipadas, los jóvenes universitarios, terminan votando. Bueno, es que finalmente lo único que se había logrado articular como una alternativa nacional fueron los hermanos musulmanes. Ahora, cuando los hermanos musulmanes empiezan a aplicar ciertas políticas, estos mismos son los sectores que también salen a disputarle y a desafiar al gobierno de Mursi. Y en ese contexto nuevamente el ejército egipcio, recuperando los vínculos que nunca perdió con Estados Unidos y con los países occidentales, recupera el poder. Y disciplina a todos esos actores. Disciplina a los hermanos musulmanes, pero también disciplina a estos actores que son los más radicalizados o los que efectivamente están en condiciones de cuestionar ese modelo. Entonces, a mí me parece que ¿jugaron un papel importante las ONG? Juegan un papel importante. A mí me parece que hay un punto... O sea, ¿qué presencia hay en África de ONGs? Bueno, ahí el tema de las ONG, yo te diría que es... En muchos casos la ONG es una intervención encubierta de los países occidentales. Sí, eso lo vimos muy bien en muchos países, incluyendo lo vemos en los nuestros. De hecho, realizamos un programa en el canal de TV Universidad Humo y Espejos, que la verdad es un programa que está teniendo muchísimo éxito y estamos muy contentos. Y justamente hablábamos de las organizaciones, ¿no? Porque incluso él con Damián Jakubowicz fueron muy duros con respecto al tema de las ONG. Yo decía, pero no puede ser que todas las ONG sean malas. Lo que pasa es que algo que por lo menos me dejaron muy claro es que no es que sean todas malas. El problema son las ONG que están financiadas por gobiernos extranjeros para la política. A ver, igual yo te diría una cosa respecto en general de las ONG, esto es una cuestión absolutamente personal. Digo, a mí me parece que el problema de la ONG es que, digo, en muchos casos se presentan como los adalides de la pureza y la transparencia contra la corrupción, y es primero gente que no tiene a quién le rinde cuentas, cómo se eligen los objetivos. Digo, ahí me parece que ahí hay un problema. Digo, y cuando ves de dónde se financian, bueno, tenés una idea de quién responde. Incluso ponele que hasta se financien del más puro voluntariado, de gente que va con una lata pidiendo guita en la calle. Digo, hay un punto que cómo se definen las prioridades, cómo se definen los objetivos, en ese sentido, yo reivindico el espacio de la política, porque en algún punto la política es una defección del Estado. Exactamente. Es una afección del Estado, pero además es una crítica al Estado, acusando al Estado de que el Estado es ineficaz o que el Estado es opaco. Las ONG son tan o más opacas que el Estado. Habitualmente se calculan que 9 de cada 10 dólares que se usan en ayudas se pierden en las administraciones. Bueno, ese es otro punto. Ese es otro punto porque también el negocio de la ONG... Si no me equivoco, más en una época Bono había tenido un problema de eso, ¿no? Sí, y todos los conciertos que hacían por África. Que además probablemente Bono tenga buenas intenciones. El problema es que Bono pone el nombre y después hay un grupo de gente que está laburando y que su negocio es que siga habiendo necesidades en África y que Bono y que figuras internacionales le pongan la cara. A mí me parece en términos generales que el problema de las ONG
es esto, digo, me parece que son más opacas en términos de, digo, en general, digo, desde las que construyen vivienda, digo, ¿cuál es el papel de los actores locales en la construcción de vivienda? Algunas tienen políticas de promoción y de, hoy se llama empoderamiento, no sé si yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra, pero empoderamiento de los actores locales, pero otras es gente que viene, te levanta una casa y te dice, bueno, muchas gracias, como Papá Noel. Entonces, no es esa la solución política en términos de que la gente participe en la discusión y en la resolución de sus problemas. Uno pregunta por qué se termina hablando de las ONG, qué importancia tiene eso dentro de la política internacional, pero uno de los problemas y cuestionamientos que tiene a Trump es justamente porque él supuestamente no va a avalar determinadas ONG como las del LGBTQ, sí. No quiero olvidarme, sí, ya son ninguna de las iniciales. Ninguna de las iniciales, sí. Y bueno, y que también parte de estas ONGs son también están en África, están en todos lados. Ahí me parece, por ejemplo, eso es un poco lo que te planteé al principio, es eso que a veces se acusa mucho a los gobiernos africanos de violación de determinados derechos. Eso también, de alguna manera, creo que puede llegar a relativizarse con un gobierno de Trump. Sí, igual de todas maneras, a mí me parece que hay dos cosas distintas. Una cosa son el derecho y la militancia de los distintos grupos por el reconocimiento de sus derechos plenos en las sociedades que persiguen cualquier tipo de minorías o de disidencias y que tienen todo el derecho, y además me parece que también eso habla de la vitalidad de lo que podemos llamar la sociedad civil en África. Y otra cosa es que haya actores que vengan por afuera y que de alguna manera digan qué es lo que hay que hacer respecto de ciertos temas. Me parece que son dos cosas absolutamente distintas. Eso viene muy de la mano, o sea, eso siempre ha sido muy occidental, el tema de ir y decirle a otros cómo tienen que vivir, cuáles son los parámetros posibles. Exactamente. Pero incluso, digo, quizás el tema de las diversidades sexuales es un tema quizás más sensible y donde amerita una discusión, digo, justamente porque objetivamente hay muchos países africanos que tienen una política muy represiva, de condena de la homosexualidad y de... Pero también recuerdo que fue, no recuerdo cuál país, pero recuerdo también que fue uno de estos países africanos que tenía un índice de población terriblemente afectada por el virus del HIV, y lo que lograron para bajar este índice fue haciendo una política de promoción. Sí, de promoción de la monogamia, de tratar de tener una pareja estable. De quitar la promiscuidad, algo que el Occidente muchas veces con la televisión, con los medios de comunicación, sí, avala. O sea, sí, igual ahí es una discusión, digo, porque respecto, por ejemplo, del HIV hay múltiples, formas de contagio, pero y muchas cosas de las que, quizás el caso más paradigmático es Sudáfrica, que tiene una legislación quizás la más liberal, es el primer país que reconoce incluso el matrimonio igualitario, ¿sí? Y sin embargo, durante la presidencia de Mandela no se hicieron campañas sistemáticas respecto del HIV. Y reconocido por el mismo Mandela, a quien creo que un hijo, no se me acuerdo si es un hijo o un nieto, que murió afectado por el HIV. Y él mismo lo dice, bueno, esto es una deuda pendiente. También es verdad que hay tabúes dentro de las sociedades africanas de temas de los cuales no se habla. Ahora, tampoco es que se va a hablar porque lo mandan a decir las ONG. Me parece que el problema es otro, en todo caso es... En todo caso tenés que respetar la evolución propia de cada sociedad. Sí, y bueno, obviamente no criminalizar la diversidad sexual, pero tampoco pensar que eso tiene que ser un tema de agenda porque lo ponen... Exacto. A ver, un tema que quizás es menos como polémico, el tema de Greenpeace, ¿sí? U otra, que es una organización... Menos polémico, yo digo que es tan o más polémico que... Porque a mí me parece que es mucho más transparente, porque Greenpeace, en su política respecto de la defensa y de la ecología, en general lo que hacen es presionar a los países más débiles, que en muchos casos el presupuesto de Greenpeace es mucho más grande que el presupuesto de muchos países africanos, ¿sí? Para imponerle políticas que estas propias ONG no son capaces de poner en los países centrales, ¿no? Lo mismo que el calentamiento global. No son capaces o no quieren porque son financiadas por sus propias empresas. En algún momento se planteó muy seriamente que uno de los problemas del recalentamiento global era porque en África cocinaban... Exactamente. No, eso es una cosa que es absurda, entonces es como... porque no firman los países el protocolo de Kioto. Y que está bien, es importante, un compromiso, pero ahora, cuando los países occidentales desarrollados dejen de consumir, deben tener el nivel de consumo que tienen,
superfluo, efectivamente ahí podemos empezar a discutir. Ahora, que me digas a mí... Chocas con el mismo sistema, o sea, Claro, pero no todos pueden consumir como Suiza, entonces Exactamente, bueno. entonces bueno, pero Suiza ya está. Pero ¿cómo está? Claro. Ya está. Bueno, entonces es el Ahora, piso. si nos metemos en ese tema, también nos vamos a meter en el tema de las políticas de control de la natalidad. Porque eso también es otro tema polémico. En Perú, sin ir más lejos, 280.000 mujeres indígenas las engañaron y las... Sí. Bueno, Sergio, lo que sí tenemos que hacer es no pasar tanto tiempo antes de que vengan, porque no es tan sencillo encontrar a alguien que pueda hablar con cierta propiedad de África. Yo quisiera comprometerte a volver. Nosotros estaremos grabando hasta fin de año, seguramente, quizás se haga un parate en enero. En enero que va a suceder muchas cosas, incluyendo la sucesión de... Exactamente. Yo creo que, digo, a mí me parece que ahí respecto de lo que suceda, una cosa, digo, hay que ver hasta qué punto es un discurso más populista para el consumo doméstico. De eso nosotros sabemos bastante, ¿no? De ese discurso ese pseudo populista que se hace para el consumo interno respecto a una campaña electoral, y cuánto efectivamente después eso se... Te olvidas de lo que dijiste. Exactamente, así que bueno, ¿Y cuáles son las condiciones objetivas que tiene para desplegar esas iniciativas? Veamos qué es lo que pasa en nuestro país ahora hasta final de año, en los países del norte, y también, bueno, la República Democrática del Congo, que a mí personalmente me llama mucho, es un país que me llama mucho la atención. Cuando quieras. Y también va a haber elecciones para fin de año, así que... Entonces estamos hablando de un continente, entonces... Bueno, en 20 minutos un continente, cada país merecería un programa. Quizás lo que podemos hacer, si el público sí está de acuerdo, espero los comentarios en nuestro Facebook, es agarrar todos los meses o cada 2 meses y desmenuzar un país. Perfecto. Dentro de este continente para Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Ya me está marcando el tiempo que ya no va más. Así que gracias por acompañarnos nuevamente acá. Bueno, esperamos verte muy pronto. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, y cuando quieran hacemos una agenda y lo programamos. 2017 hagamos esto. Vamos a tener todos los meses un capítulo de un país africano. Perfecto. Y un poco de lo general. ¿Okay? Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Marcelo, te desvirtué un poquito del tema, pero bueno, ya somos así. Hablamos un poco de África. Así que bueno, pero seguramente tanto vos como nuestros invitados están muy dispuestos a responder cualquier inquietud. Así que, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos los comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con más una edición de Hace Movimiento.